A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Espinosa Libertad, su programa favorito. Y estamos felices de que puedan estar aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y es historia del pensamiento económico. Y alguien dirá, chuta, pues eso es apasionante. Sí, lo es, se lo aseguro que lo es, lo puede llegar a ser. Quédese conmigo los siguientes 24 minutos y le aseguro que lo será. La historia del pensamiento económico. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué sentido tiene estudiar historia del pensamiento económico? ¿Por qué estudiar historia del pensamiento económico? Y por desgracia, y lo digo con gran dolor del corazón, esta es una pregunta que ya está quedando prácticamente obsoleta. La inmensa mayor parte de las facultades de economía del mundo no tienen la historia del pensamiento económico como asignatura obligatoria dentro de su malla. De hecho, no tienen la historia del pensamiento económico como asignatura obligatoria y esencial, troncal, dentro de su malla, de tal manera que haya historia del pensamiento económico 1, historia del pensamiento económico 2, historia económica 1, historia económica 2, epistemología 1 y epistemología 2, de tal manera que sería una rama de la economía, como lo es la micro, la macro, la estadística, que podría ser 6 asignaturas, parte central de la formación de un economista. Y eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es la economía? O más bien, si nos preguntamos, ¿tiene sentido estudiar historia del pensamiento económico? Nos tendremos que preguntar, ¿qué es la economía? Y aquí tenemos dos visiones radicalmente distintas. Si tú crees que la economía es una especie de ingeniería económica cercana a la ingeniería o que hace con los seres humanos o con la economía algo parecido a lo que los ingenieros hacen con las carreteras o con las presas, pero la economía con la sociedad, entonces es el estudio matematizado y estadístico de lo que hacen las personas, entonces lo que tendrá relevancia para tu estudio de la economía sería simplemente las asignaturas cuánticas, las asignaturas cuantificables, que serían las asignaturas que tengan, como es la estadística, la econometría, etcétera. Claro, esta es una visión de la economía por la cual el economista pasa a ser una especie de ingeniero social. Y al igual que no es trascendental para la formación de un físico, de un químico, de un biólogo, estudiar la historia de la física, de la química, de la biología, porque se da por asumido que en los últimos manuales ya está recogida toda la evolución de la ciencia y con lo que se llama una teoría Whig de la historia de la ciencia, es decir, una teoría positiva acumulativa de la historia de la ciencia, de tal manera que la física presente recoge solventa todos los errores pasados de la física histórica y recoge todas las cosas positivas de la física, de tal manera que uno puede llegar a licenciarse de físico sin saber nada de la historia de la física, porque en el fondo solo sería un complemento de erudición. No es parte del core, no es parte del corazón de la formación de las asignaturas troncales de la formación de un ingeniero, de un físico, de un biólogo o de un químico, la historia de la ingeniería, de la física, de la biología, de la química,
porque se da por asumido que el presente recoge todo lo del pasado y a lo sumo será una asignatura complementaria ahí escondida en el pensum, o una asignatura, o puede ser un comentario al pie de página o un cuadro en el libro del texto, de esos cuadros que se remarcan de una anécdota histórica, pero en ningún caso se entiende que es la formación de un economista, porque este tipo de ciencias se cree que son acumulativas o positivas. Ahora bien, si se entiende que la economía es más bien el estudio de la acción humana, el estudio del comportamiento de los seres humanos, y por tanto se asemeja más a la filosofía, entonces en el estudio de la filosofía, curiosamente, no solo es que no se estudia la historia de la filosofía, sino que el tronco, lo esencial de la formación de un filósofo es estudiar historia de la filosofía. No es lo único. También tiene pensamiento lógico, también tiene pensamiento matemático, también tiene filosofía formal, también tiene distintas escuelas, pero la esencia de la formación de un filósofo es la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque se da por asumido que la filosofía apela a las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el conocer? ¿Qué es el saber? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Qué es el destino? ¿Qué sentido tiene la vida? Esas cosas. Y lo que pudo preguntarse un hombre blanco con barbas en Grecia hace 2500 años sobre cuál es el sentido de la vida, puesto que es un ser humano como nosotros, y lo esencial del ser humano no ha variado en estos 2500 años. Claro que han variado muchas cosas, ha variado nuestra alimentación, ha variado nuestro conocimiento, ha variado nuestro modo de vida, ha variado la tecnología, han variado muchísimas cosas, pero la esencia de qué es el ser humano no ha variado. Por tanto, si las respuestas de un filósofo hace 2500 años han sobrevivido 2500 años interrogando, interpolando, acuciando, siendo un reto intelectual para todos los seres humanos que hemos estado entre medias, en filosofía damos por asumido que aquello que ha sobrevivido mucho más el paso del tiempo tiene más valor porque apela mejor al corazón, a lo esencial del ser humano. Por tanto, tiene más valor para entender lo esencial del ser humano estudiar a los clásicos, estudiar la historia de la filosofía, que solo entender el presente. Y si uno pretendiese ser filósofo solo leyendo a los filósofos contemporáneos, sería un pésimo filósofo, porque lo que puede llegar a saber del ser humano es muy poco en comparación con lo que puede llegar a saber de la historia o de todo lo que los seres humanos han producido a lo largo de la historia. Y ahora la pregunta es doble. ¿Qué es la economía? La economía es algo más parecido a la ingeniería, por tanto, no tendría sentido estudiar la historia del pensamiento económico, o la economía es algo más parecido a la filosofía, apela más a lo esencial del ser humano, a la coordinación de los seres humanos en tanto que seres humanos para producir, consumir, ahorrar o intercambiar, y por tanto, aquello que pensaron otros sobre cómo era la economía es esencial para la formación de un economista. Y entre ambos pensamientos, uno podrá estar a un lado, uno podrá estar al otro. Yo solo quiero decir algunas cosas sobre este respecto. Primero, es dramático que esta pregunta apenas se plantee. Es dramático que se gradúen la inmensa mayor parte de los graduados en economía sin saber lo esencial de la historia del pensamiento económico,
porque la mayor parte de las facultades, de los profesores de las universidades y de la economía mainstream les ha hurtado, les ha ocultado la esencia del pensamiento económico, que es la historia del pensamiento económico. Les han impuesto, les han hecho creer que solo hay una manera de hacer economía, que es el método científico del que ya hablamos en otras clases, que solo hay una manera de pensar economía, que es la que dice el profesor en el pizarrón, y les han hurtado la riqueza del pensamiento económico, de las distintas corrientes históricas en el pensamiento económico que dan a las divergencias presentes en la teoría económica y que llevan a que la economía sea una ciencia mucho más rica, mucho más profunda, mucho más interesante de lo que normalmente nos quieren hacer creer. Por eso, queridos amigos, es imprescindible, imperativo, estudiar, reclamar la historia del pensamiento económico, porque ahí está la esencia de la economía y probablemente la esencia de los problemas presentes y de las soluciones presentes, que solo las podremos hallar bebiendo en las fuentes pasadas, que son increíblemente ricas, a pesar de que muchos nos quieren hacer creer. Muchas gracias, queridos amigos, en Espinosa Libertad. La escolástica salmantina. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? Bueno, la Escuela de Salamanca es un conjunto de pensadores, de sacerdotes, frailes, teólogos en su inmensa mayoría, que se aglutinaron en un momento mágico de la historia de España, desde más o menos principios del siglo XVI a principios del siglo XVII, que es un conjunto de pensadores que se aglutinó en torno a la Escuela de Salamanca. Algunos autores dicen que no deberíamos llamarlo como Escuela de Salamanca, sino Ángel Fernández, un gran estudioso que hizo su tesis doctoral al respecto, dice habría que llamarlo Escuela Española. Me parece correcto, porque no solo se dio en Salamanca. Otros autores lo llaman Escuela Jesuítica, un autor como fue Robertson. Chafuen, otro autor que es un gran especialista en el tema, lo quiere llamar escolástica tardía. Bueno, el nombre más generalmente comúnmente aceptado en la Escuela de Salamanca, aunque no solo se dio en Salamanca. Y eran este grupo de sacerdotes que se reunieron a pensar en torno a las ideas. A nadie le puede extrañar que sea en torno a Salamanca. ¿Por qué? Porque, para hacernos una idea, en 1624, por poner la fecha casi final de la escolástica de Salamanca, había 32 universidades en la península ibérica y 16 en la América española. Por comparar, tan solo había 32 en Francia, un país mucho más grande, y 10 en Inglaterra. Y además, ni Francia ni Inglaterra tuvieron la tradición de crear universidades en sus territorios, que se suele decir que la América española era colonia de España. No es correcto el término colonia, aplicable al imperio francés, era parte de la monarquía hispánica, era parte de los territorios de la hispanidad y se generaron muchas universidades. Y dentro de estas universidades, la más antigua y la que tenía más tradición era la Universidad de Salamanca. Así que la Universidad de Salamanca en su momento era el centro del pensamiento, era el centro, en la universidad de la gran potencia, que tenía un montón de universidades compitiendo, era el centro del pensamiento. Y en aquel lugar nació una escuela. Y aquí viene un segundo paréntesis que creo que es pertinente aclarar. ¿Qué es una escuela? Claro, se habla de la escuela austriaca, a la que, y por eso es tan cercana a mi corazón, porque la Escuela de Salamanca, en cierto modo, es un precedente de la escuela austriaca. Se habla de la escuela keynesiana, se habla de la escuela de Chicago, se habla mucho de escuelas. Cuando la palabra escuela, cuando nos referimos al pensamiento, siempre es tremendamente complicada. ¿Por qué? Por dos motivos al menos. Primero, porque en pensamiento, el pensamiento o es personal o no es pensamiento. Es decir,
Uno no piensa, no hay un pensamiento colectivo, por mucho que nos quieran decir algunos. O uno piensa uno mismo o repite lo que le dicen, pero no hay pensamiento colectivo. Entonces, la escuela de Salamanca, siempre que hablamos de escuelas de pensamiento, en realidad es el pensamiento de tal o cual autor o tal o cual pensamiento. Lo que sí que es cierto, y además en el caso de la escuela de Salamanca, tenemos un periodo de un siglo en el que se desarrolla el pensamiento, son más de 30 autores que además pertenecen a distintas órdenes monásticas, algo que a día de hoy nos parece intrascendente, pero que en la época marcaba carisma, marcaba preocupación, marcaba perspectiva. No es lo mismo ser jesuita que ser dominico, por poner las dos principales dentro de la escuela de Salamanca, también había franciscanos, de tal manera que una escuela es esta especie de amalgama. ¿En qué sentido sí se es una escuela? ¿Qué quiere decir una escuela? Una escuela quiere decir un nutriente intelectual. Una escuela quiere decir ese intercambio de ideas que se dan de maestro a discípulo, que se dan entre pares, entre compañeros de estudios, que se dan entre colegas que les interesan los mismos temas, y las escuelas se caracterizan por tener unos referentes comunes, tener unas preocupaciones comunes, tener unos puntos de vista comunes, pero eso no quiere decir ni que todos dentro de la escuela piensen lo mismo, ni que todos dentro de la escuela hagan lo mismo, ni que todos dentro de la escuela repitan lo mismo. Las escuelas son marcos intelectuales donde se desarrolla el pensamiento. Y aquí estamos hablando de que en aquella época en Salamanca se dio este marco intelectual donde se desarrolló este pensamiento. ¿Y qué más podemos decir de la escuela de Salamanca? Nació con una profunda preocupación moral. Y quiero entrar a esto. Es muy llamativo cómo nació la escuela de Salamanca. Nació, y esto lo cuesta Hutchinson en un libro maravilloso, nació porque el padre Francisco de Vitoria estaba estudiando en París, en la Sorbona, que era una de las grandes universidades de su tiempo. Y él ya era un profesor, se supone que un profesor joven, cuando los mercaderes españoles que vivían en Amberes, en Bélgica, que era un gran centro de pensamiento, enviaron a su confesor ante los sabios de la Universidad de la Sorbona, que eran los que tenía más cerca, y le preguntaron: oigan, ¿esto que estamos nosotros haciendo es moral? Y le preguntaban: oiga, si yo compro barato y vendo caro, ¿estoy robando? Oiga, si yo pido dinero prestado y cobro un tipo de interés, ¿es usura? Oiga, si yo compro una mercancía a futuro pero la compro más cara que si la compro a presente para camuflar el tipo de interés, ¿es correcto? Es decir, plantearon una serie de preguntas muy profundas. Y dentro de esta serie de preguntas estaba también, y como no, estaban todas estas. Claro, en la época se creía que la usura siempre era pecaminosa y que comprar a un tipo barato y vender caro podía ser pecaminoso, y la respuesta que dieron los teólogos de la Sorbona fue muy sencilla: eso es inmoral, eso es pecado. Pero Francisco de Vitoria, que era el más joven de entre ellos, escribió algo así como: no he llegado a entender muy bien estas cuestiones, pero me adhiero a lo que dicen los demás. Pero ya puso sus reticencias de que no entendía muy bien. Ojo, primer paso para la sabiduría. Qué elogioso de un profesor de universidad que diga: no lo he entendido muy bien, lo voy a estudiar más a fondo. 6 años después, Francisco de Vitoria ya no era profesor en la Sorbona, es profesor en Salamanca. Y tenemos los apuntes de clase de sus alumnos que demuestran que en sus clases de teología moral, y de eso querríamos hablar un poco más, que en sus clases de teología moral habló mucho de lo que era el préstamo con tipo de interés, de lo que era el justiprecio, de lo que era la labor de la corona, de lo que eran los impuestos, de lo que era la moneda, porque claro, si a ti te preguntan, ¿es moral comprar barato y vender caro? La pregunta que te están haciendo es: ¿qué es un precio? Y esa es una pregunta profundamente económica. Si a ti te preguntan,
¿Es moral cobrar con tipo de interés? La pregunta que te están haciendo es, ¿qué es el dinero? Y esa es una pregunta de profundidad económica. Por tanto, la Escuela de Salamanca fue, en cierto modo, el antecedente de la creación de la economía. Porque a las preguntas morales que se planteaban los sacerdotes y que se los planteaban para los manuales de confesores y que se los planteaban para enseñar, a las preguntas morales tenían que dar respuestas económicas profundas. Y ahí, ante una pregunta moral, es ante lo que nace la economía. Ojo, a nadie le puede extrañar esto, porque otros dicen que el padre de la economía, y ya hemos dicho que la economía es hija de muchos padres, y que cada uno entienda lo que quiera entender, el otro adjudicado padre de la economía, Adam Smith, escribió 2 libros, La riqueza de las naciones, que muchos nombran, y también, y de manera significativa y muy importante, la teoría de los sentimientos morales. La economía nació como una reflexión moral sobre qué es y qué hacen los seres humanos. Y yo creo que si queremos profundizar en el conocimiento de la economía, tenemos que volver a las raíces del conocimiento de la economía y, por tanto, volver a leer la historia del pensamiento económico y, por tanto, también volver a las raíces salmantinas de la ciencia económica. Un tema apasionante que, por desgracia, queridos amigos, no nos da tiempo a terminar hoy. Por eso, la semana que viene, el siguiente programa de Espinosa Libertad, seguiremos hablando de la Escuela de Salamanca. ¿A qué era apasionante la historia del pensamiento económico? Gracias. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Queridos amigos, y en su parte favorita del programa Espinosa Libertad, en el que leemos un poema, como no puede ser de otra manera, vamos a leer un poema de la misma época y de las mismas circunstancias de la Escuela de Salamanca. Y quiero leer a Francisco de Aldana, que es llamado el Divino Aldana, poeta y soldado al mismo tiempo, con una vida apasionante. Y fíjense cómo dice este soneto de Francisco de Aldana. ¿Cuál nunca osó mortal tan alto el vuelo, subir, o quién venció más su destino, mi clara y nueva luz, mi sol divino, que das y aumentas nuevo rayo al cielo? Cuanto el que pudo en este bajo suelo, oh estrella amiga, oh hado peregrino, los ojos contemplar que de continuo engendrar paz, quietud, guerra y recelo. Bien lo sé yo, que amor, viéndome puesto, donó subir a mirar con mucha parte, olmo, pino, ciprés ni helado monte. De sus ligeras alas dióme presto 2 plumas y me dijo, amigo, guarte del más tu seso de Ícaro o Fetonte. No sé cuánto habrán entendido ustedes, pero es maravilloso. Voy a leer este otro, a Francisco de Aldana, su hermano. Cual sin arrimo vid, cual planta umbrosa, viuda del ruiseñor que antes solía, con dulce canto, al parecer el día, invocar de Titón la blanca esposa, cual navecilla en noche tenebrosa, do el gobierno faltó que la regía, cual caminante que perdió su guía, en selva oscura, horrible y temerosa. Cual nube de 1000 vientos combatida, cual ave que atajó la red su vuelo, cual ciervo fugitivo y cautivado, cual de peso infernal alma afligida, o cual quedó tras el diluvio el suelo, tal quedé yo sin vos, hermano amado. Qué hermosura, la pérdida. ¿Y cómo queda en la distancia sabiendo que hace 5 siglos que él perdió a su hermano? Y nosotros, a día de hoy, podemos entender, sabiendo que los dos ya están largamente perdidos en la historia,
Con nosotros podemos entender este mismo sentimiento, porque es humano como lo somos nosotros. Y si la economía es una ciencia humana, también lo que escribieron nuestros ancestros tiene validez en nuestro presente. Muchas gracias, queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.